Hola Pete, soy Carolina Cifuentes y vamos a hablar en la primera parte del programa cómo proteger a los niños del cambio de clima. Nos acompaña la doctora Lucrecia Monsante. Ella es neumóloga, pediatra de la Clínica San Felipe y nos va a dar todas las recomendaciones. Si tú tienes alguna consulta sobre este tema, puedes llamarnos al 2240-24, escribirnos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. En la segunda parte del programa vamos a tener nuestra secuencia de nutrición de alimentos y vamos a hablar de qué tipo de alimentos son apropiados para la célula. Una nutricionista nos va a dar también muchos tips al respecto, así que tú puedes ir ya dejando tu opinión y alguna consulta, obviamente, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, y más adelante nos marcas al 212-40-24. Empezamos con el primer tema. Gracias por estar con nosotros, doctora Monsante. Gracias por la invitación. Primero, antes de saber cómo proteger a nuestros niños, ¿qué tipo de enfermedades o situaciones médicas se dan en los niños en esta temporada del año en las diferentes zonas de nuestro país? Bueno, para empezar, debe quedar claro un concepto que en realidad en la época de más frío, de temperaturas más bajas en nuestro país, se da un aumento en la mortalidad de niños por un problema que es la neumonía, ¿no? No es que el frío per se produzca este aumento de la mortalidad, sino que los niños en nuestro país desgraciadamente mueren por neumonía. Y la neumonía lo que es una infección en el parénquima pulmonar, o sea, es una infección que afecta a los pulmones y que básicamente se produce por infecciones de tipo virales, que son las más frecuentes, pero también ocurren infecciones bacterianas, que son las que llevan más a casos graves y por último a muertes de niños por neumonía. Directamente tiene que ver con el abrigo ante esta situación, ante el friaje que se da obviamente en unas zonas de nuestro país mucho más fuerte que en la parte de la costa o la selva, ¿no? No necesariamente. El abrigo es una medida para prevenir de repente algunas infecciones, pero hay medidas preventivas que han sido muy importantes, que han causado una disminución no solamente en los casos por neumonía, sino también en los casos de mortalidad por neumonía, y que son las vacunas, ¿no? Una de las medidas preventivas más importantes y ampliamente establecidas a nivel mundial es la prevención por vacunas, porque, como mencionaba, estas infecciones lo que van a producir es que se genere una enfermedad grave que va a llevar a la muerte de los niños. Y los factores de riesgo asociados a la neumonía básicamente son el nivel socioeconómico bajo, la desnutrición, el difícil acceso, como hay en ciertas regiones de nuestro país, el difícil acceso a sistemas de salud, a centros de salud, la falta de vacunación, ¿no? El inicio temprano de la lactancia mixta, o sea, que no haya una lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida, el hacinamiento, humo, que también es un factor de riesgo importante y que justamente en las zonas donde se acostumbra, por ejemplo, el combustible tanto de cocinas como de calentamiento de las casas es leña, eso es un factor de riesgo ampliamente demostrado como para desarrollar neumonía y finalmente muerte, ¿no? Entonces, la primera medida que usted nos recomendaría para proteger a los niños de este cambio de clima sería entonces la vacunación. Exacto. ¿Qué tipo de vacuna se tendría que someter al niño? Claro, para más o menos que quede clara la situación de la neumonía y las vacunas, se ha visto que la mayoría de casos de neumonía son básicamente, nos tenemos que preocupar de 3 gérmenes, que son virus sincicial respiratorio, neumococo, que es una bacteria, y otro virus importante que es influenza. De estos 3 gérmenes, que son los que con mayor frecuencia producen neumonía, 2 de ellos son prevenibles por vacunas, ¿no? Que son el neumococo y que son la influenza. ¿El primero cuál era? Virus sincicial respiratorio. ¿Qué significa eso? Es un virus que es mucho más frecuente en niños pequeños. Cuando un niño tiene 2 años, casi todos los niños menores de 2 años han estado expuestos en algún momento de su vida a este virus. En algunos casos puede pasar simplemente como un resfrío, pero en otros casos produce una condición que se llama bronquiolitis y que en los niños pequeños puede llevar a hospitalización e incluso puede llevar a la muerte, ¿no? Desgraciadamente no hay todavía una vacuna que pueda prevenir la infección o la enfermedad por virus sincicial respiratorio, pero sí del neumococo, ¿no? Y de la influenza. Ahora, ya tengo la opción de vacunar a mi hijo. Ya con eso yo me tengo que sentir seguro y tengo una garantía de que mi hijo no se va a enfermar o no le va a afectar el cambio de clima. Esa es una buena pregunta. No, las vacunas no protegen contra el 100%.
estas infecciones. Por ejemplo, en la vacuna del neumococo, hay la vacuna que más serotipos cubre es la que tiene 13 serotipos, sin embargo hay 90 serotipos de neumococo que pueden producir enfermedad. Pero es cierto que esos 13 son los más frecuentes, ¿no? Lo mismo ocurre con influenza. Se cubre los virus que producen mayor frecuencia de enfermedad, pero no todos. O sea que si nosotros tenemos un niño con síntomas de neumonía, de todas maneras, o de una infección respiratoria, de todas maneras tenemos que tomar algunas medidas. Y no tengo que ir a reclamarle al médico ni nada por el estilo. Claro, no porque lo vacuné ya no se va a enfermar. Y a veces las mamás tienen esa falsa percepción, ¿no? De que le puso la vacuna de la influenza, pero ¿qué pasó? Si mi hijo se enfermó, ¿por qué? Si yo ya lo había vacunado. Así y es que se puede vacunar, se puede enfermar por otros gérmenes. Sí, ese es un comentario frecuente de las mamás. Pero una cosa importante que las mamás tienen que saber determinar cuáles son los síntomas de alarma de una infección respiratoria para cuanto antes acudir a un servicio de salud. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas de alarma son fiebre prolongada, tos, dificultad respiratoria. En un niño pequeño, la pérdida del apetito, la somnolencia, ¿no? Esos son señales prácticamente de una enfermedad grave. Y justamente uno de los factores de mortalidad por neumonía es acudir en forma tardía a una atención médica. Y esto, desgraciadamente, en muchas regiones en nuestro país ocurre que el acceso a un centro de salud de repente es remoto y no hay la posibilidad, y eso combinado a que la mamá de repente no está muy bien instruida en cuanto a estos signos de alarma. Se da la automedicación también, a veces ¿no? se da la automedicación, exacto. Entonces eso lleva a que el niño llegue ya en un momento que es muy tarde, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. Entonces hay que educar a las mamás. Hay signos de alarma que usted tiene que preocuparse y llevar inmediatamente al médico, al niño a una atención médica. Repite, ¿no? Por favor, esos síntomas que tú dices que son de alarma. Me decías tos, fiebre alta, tos, dificultad respiratoria. ¿Fiebre alta a cuánto, para tenerla clara, no? Fiebre alta por encima de 38,5, 39. Más aún si la fiebre dura por más de 3 días, ¿no? Entonces se debe acudir a una consulta en esos casos. La falta de apetito, la somnolencia en niños pequeños, ¿no? Y ya son signos de que realmente va a ocurrir algo serio, es que el niño tenga lo que los médicos llamamos cianosis, que es la coloración azulada de los labios y de las manos, ¿no? Eso significa que el niño necesita urgente un suplemento de oxígeno y una atención, por lo menos en un centro de salud de un nivel de complejidad alto, ¿no? O sea, ante esa situación ya extrema, lo primero que tendría que hacer la madre, si no ha podido evitar esa situación, es ir a un centro bastante fiable. ¿Y qué es lo que se le hace ahí al niño? Bueno, las primeras medidas son las medidas de soporte, al niño darle oxígeno, ¿no? Examinarlo, determinar si estamos frente simplemente a un cuadro de obstrucción bronquial o si estamos frente a una neumonía. Y, digamos, las primeras medidas son esas, junto con un tratamiento antibiótico si el médico considera que es una infección bacteriana, ¿no? Perfecto, Lucrecia. Me dicen que tenemos una llamada, vamos a responderla. Por favor, baja todo el volumen de tu televisor para escucharte bien y que nuestra doctora aquí, doctora Monzante, te pueda responder. Hola. Ok, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marco, llamo de San Isidro. Te escuchamos, Marco. Sí, señorita, yo quisiera preguntarle a la doctora. Teníamos a la bebé que estaba un poco mal, estaba con un cuadro de resfrío, pero ya se le pasó el cuadro de resfrío y lo que le queda es mucha mucosidad en la naricita. Y en las noches, al ponerla de costado o a veces se voltea boca abajo, se asfixia, entonces se levanta cada rato y no le pasa esta mucosidad. Le ponemos una solución salina, pero igual llora y no se calma. ¿Qué podría recomendarme para esto en particular? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene 8 meses. ¿Perdón? 8 meses. 8 meses, sí, 8 meses. Lucrecia. Bueno, lo que tiene su niña, lo más probable es que sea una infección viral. En el caso de su niña, que es una bebé de 8 meses, no es recomendable usar estos tipos de antihistamínicos que hacen que sequen las secreciones, tampoco antitusígenos. En realidad lo que uno tiene que hacer en un niño que tiene una infección viral de la vía aérea superior, es decir, un resfrío, una rinofaringitis, entonces tenerla bien hidratada, el manejo de secreciones me parece que está adecuado, con suero fisiológico en las fosas nasales, aspirar secreciones,
tratar de, en la medida de lo posible, cuando uno le aplica el suero fisiológico, como no es un medicamento, no hay efectos secundarios, entonces lo puede usar con bastante seguridad las veces que sea necesario. Hay también estos aspiradores nasales que pueden aliviar un poco los síntomas, ¿no? Pero creo que yo he escuchado algunos casos que compran esos aparatitos, pero finalmente a la hora de la hora no les hacen mucho. E incluso he escuchado casos que la propia madre o padre, pero he escuchado más de mamás que con su propia boca lo hace, sí, porque se desespera ver su bebé que no puede respirar, ¿no? Bueno, la utilidad de usar el suero fisiológico por fosas nasales es que en realidad lo que se va a producir es un lavado de las secreciones hacia la parte de las fosas nasales posteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el niño deglute esas secreciones y la forma que tiene de eliminarlas finalmente es por la vía digestiva, ¿no? Pero en estos casos antitusígenos y esas cosas no están indicadas. ¿Qué es exactamente antitusígenos? Son estos inhibidores de la tos, ¿no? Que hay de diferentes tipos de antitusígenos. La tos en realidad es un síntoma muy común de consulta médica y es un tema muy preocupante para los papás y para las mamás, ¿no? Pero como yo siempre les explico, la tos en realidad es un síntoma. Lo que nosotros tenemos que tratar es la enfermedad de fondo. Entonces, cuando atendemos a un niño con tos, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la causa de esa tos y actuar en la causa de la tos. Pero no se agrava la situación cuando tosemos más. No se agrava, no es que se agrave la situación si tosemos más. Lo que pasa es que la mayoría de infecciones virales tiene un ciclo que los primeros días da síntomas muy leves y de ahí estos síntomas se van incrementando. De repente al tercer día de la enfermedad es cuanto más síntomas tiene el niño y de ahí van disminuyendo nuevamente los síntomas. Pero hay algunas infecciones virales que incluso le llaman la tos de los 100 días, ¿no? Que produce tos muy persistente. Que es un acceso, ¿no? Que ya no puedes llegan a ser controlar. accesos de tos y realmente no se ha visto que los antitusígenos, desgraciadamente, sean efectivos en estas enfermedades. Entonces, por un lado, tienes algo que no es efectivo y por el otro lado tienes también que produce efectos secundarios. Ahora, la semana pasada yo te comentaba, antes de empezar el programa, que hablábamos un poco de las vacunas. Y yo me enteraba recién que existía una vacuna contra la tos convulsiva. ¿Tendría que ver también a utilizarse esta vacuna o no tiene nada que ver? Bueno, no, esta es una vacuna que es importantísima que el niño la tenga y tenga todas sus dosis completas, ¿no? La tos ferina es producida por un germen que se llama Bordetella pertussis y que puede llegar a ser una enfermedad realmente seria, ¿no? Entonces es importantísimo que el niño tenga sus dosis completas. Que eso ya es más allá del síntoma, como tú mencionabas, la tos, ¿no? Claro, sí, una vez que el niño empieza con estos accesos de tos, realmente no hay nada, es muy difícil poder disminuir y controlarlo, ¿no? Ahora, sobre el caso de Marco, que nos llamaba desde San Isidro, estaba preocupado por su bebé de 8 meses. Creo que también una de sus mayores preocupaciones era que se asfixie a su bebé, ¿no? Porque la ponían de un lado y al parecer no respiraba bien. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo darnos cuenta que está de la mejor manera dentro del proceso de la recuperación? Si realmente hay un tema de que el niño tiene dificultad respiratoria, es mejor que lo vea el médico y que evalúe, ¿no? Y que lo evalúe si realmente solamente es un tema de obstrucción de la vía aérea superior o si también hay un problema a nivel bronquial. Eso es lo primero, ¿no? Si ya el médico lo evaluó y descartó que el problema es de la vía respiratoria baja, un niño pequeño de esa edad sí, pues se puede llegar a tener dificultad respiratoria por la obstrucción de la nariz. Y en esos casos recurrir a las gotitas de suero fisiológico nasales, ¿no? Seguimos invitando a la gente a que si tiene alguna consulta sobre este tema, cómo proteger a los niños en cambio o dentro del cambio de clima, puedes llamarnos al 212-4024, dejar tu comentario en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Tenemos una llamada, Lucrecia, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señorita. Bueno, estaba acá escuchando el programa, siempre lo veo, tocan temas interesantes. Gracias. Y mi pregunta a la doctora era, mire, yo tengo un niño que actualmente tiene 11 años. Siempre he sufrido el tema de los bronquios, ¿no? Y bueno, yo ya una vez que salió la vacuna esta de la H1, yo siempre lo he vacunado. El problema es que él tiene siempre como un tipo de alergia, ¿ya? Que estornuda, y bueno, estornuda creo que 100 veces,
hasta que parece que ya bota todo lo que tiene dentro y ya como que se calma, ¿no? Yo ya lo he llevado varias veces y me han informado de que él tiene un tipo de alergia a la humedad, en fin, ¿no? Y simplemente me han dicho de que eso le va a pasar con el tiempo, pero igual, ¿no? O sea, él tiene siempre ese problema, no sé si eso es correcto o de repente hay que hacerle un tipo de tratamiento o algo así. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Raquel, llamo de San Juan de Miraflores. Raquel, gracias. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Lucrecia, Raquel? No, está más o menos claro cuál es la situación. Los niños que tienen alguna enfermedad de fondo tipo alergias, asma, rinitis alérgica, claro, son más susceptibles a que si tienen un resfrío, los síntomas se prolonguen más allá de lo esperado para un niño que no tiene estas condiciones. Claro. Entonces, es súper importante que un niño que tiene una enfermedad crónica como estas, llámese rinitis alérgica, asma, esté bien controlado, ¿no? Y eso significa que no tenga síntomas, eso significa que esté bajo un tratamiento con supervisión médica. Algunos niños necesitan medicación de mantenimiento, ¿no? Tanto en el caso de rinitis alérgica como de asma, para poder evitar esas recaídas. Entonces, si a pesar de que tiene un tratamiento, el niño siempre tiene estas recurrencias, probablemente necesite ya algo de mantenimiento, ¿no? Y existen diversos tratamientos de mantenimiento que hacen que un niño con rinitis alérgica o con asma puedan llevar una vida normal, ¿no? Perfecto, Lucrecia. Vamos a ver un video para complementar este tema sobre protegerse de la gripe y luego lo comentamos. Adelante con el video. ¿Cómo protegernos y proteger a los demás del virus de la gripe? Cuando tosas o estornudes, tápate la nariz y la boca con un pañuelo de papel. No guardes el pañuelo usado, tíralo a la papelera. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. No te chupes los dedos ni te muerdas la uña. No te metes en la boca lápices, bolígrafos, rotuladores o cualquier otro objeto. No bebas directamente la boquilla de las botellas y si has bebido no lo compartas. Acude al médico si tienes síntomas de la gripe. Si tienes síntomas de la gripe, mantén una distancia, por lo menos de 1 metro, al hablar con otras personas. Si tienes síntomas de la gripe, quédate en casa, no vayas al colegio ni donde haya mucha gente. Si tienes síntomas de la gripe, no des besos, abrazos ni estreches la mano. Este es el video, protégete de la gripe. ¿Con cuántos de estas recomendaciones cumplimos? Yo creo que muchas no lo hacemos, ¿no? Muchas de estas recomendaciones no cumplimos diariamente en casa. Tú lo haces, puedes llamarnos al 212-4024 o escribirnos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Nos encontramos con Lucrecia Monsante, ella es neumóloga pediatra de la Clínica San Felipe. Ahora, tú has mencionado las medidas de prevención. Primero, bueno, una de ellas es el abrigo, otra son las vacunas, ¿no? Sobre el abrigo, por ejemplo, muchas veces los consejos de la abuelita o de la mamá es abrígate siempre bien los pies, por ejemplo, o ahora que hace mucho frío, ponerte escarpines o medias de lana o más gruesas, guantes incluso, y sobre todo el cuello. ¿Crees que esto es importante o son mitos nada más? Depende en qué... Depende de la persona. ¿Dónde estemos viviendo, ¿no? Si estamos viviendo en Lima, realmente nuestro invierno no es un invierno de una temperatura muy baja. De repente en un invierno intenso llegamos a 12 grados, 13 grados. Realmente eso no es una temperatura baja. Y yo veo que más bien nuestra tendencia es a sobreabrigar a los niños. Que tampoco... Yo soy súper friolenta, ya no soy ninguna niña, pero... Yo así me pongo guantes, me pongo gorros, porque siento que si no lo hago me voy a resfriar, como ya ha sucedido en otras épocas, sobre todo también cuando se mezcla el clima frío y también el aire acondicionado de muchos que trabajamos en oficina, ¿no? Pero los niños son mucho más propensos a eso y hay mujeres o hay padres y madres que sí le ponen todos estos implementos y tú crees que están exagerando. Sí, yo la mayoría de veces, yo tengo esa percepción, porque la mayoría de veces que veo niños en la consulta, de repente la mamá viene con una blusa de manga larga y nada más, y el niño tiene 3 chompas encima más una casaca, y cuando lo desvistes para examinarlo, el pobre niño está sudando, está empapado en sudor, ¿Cómo está demasiado el equilibrio? abrigado. Realmente lo que sucede en estas épocas frías es que tendemos a cerrar la casa, a ventilarla
Que hace mucho frío. Estamos todos mucho más metidos dentro de ambientes cerrados. En los mismos, incluso en el público, colegio, ¿no? en el transporte público, todas las ventanas cerradas. En los colegios igual, de repente en un salón de clases no hay nada de ventilación. Y una cosa importante que decían en el video previamente, cuando un niño está enfermo es mejor no mandarlo al colegio, ¿no? Porque es bien típico que empieza la época de clases y todos comienzan a resfriarse y va cayendo uno y después cae el otro, ya se curó, regresa al colegio y vuelve a caer, claro, y se entra en un círculo vicioso. Que piensa que por ser responsable, por no, en el caso de los niños no atrasarse en las tareas, etcétera, en el caso de los adultos no, claro, también atrasarse con el trabajo, entonces no, yo voy igual, esté mal. Claro. Y ni siquiera usamos mascarillas como se debería, ¿no? Vamos y es típico que llegan las vacaciones, el niño deja de ir al colegio y se cura de los resfríos y de todos sus males. Es verdad. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Consideras también bueno utilizar estas mascarillas, como te he mencionado, como se dio esta gran venta cuando salió el tema del H1N1? Sí, eso es una medida preventiva, ¿no? Pero para evitar, bastante. Porque el contagio de esas enfermedades virales se produce por la generación de las gotas cuando uno habla, cuando uno estornuda, ¿no? Cuando uno tose. Entonces esa diseminación de las microgotas de saliva son las que llevan los virus y las que producen el contagio. Entonces si usamos mascarillas, de hecho que sí va a haber una disminución en el contagio. En este último video que hemos visto, donde hablábamos de lavarnos las manos, que es básico y que mucha gente aún se olvida de hacerlo permanentemente durante todo el día porque estamos tocando todo, en todo momento, ¿no? El hecho también, me decían por interno, hay muchas personas que utilizan el mentolatum, por ejemplo, pero otras aseguran que no es tan bueno para los niños. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? La verdad que nosotros hemos tenido, bueno, experiencias no muy satisfactorias, no muy agradables con algunos casos de el uso exagerado de esto, del mentolatum, de estos cremas, ungüentos que contienen alcanfor, pueden llegar a ser tóxicos porque se pueden absorber por la piel, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso cuando estaba haciendo la especialidad de pediatría de una niña que llegó a emergencia con una crisis de asma, con ya compromiso del sensorio, que inicialmente pensábamos que era parte de su crisis de asma y que por una disminución en la oxigenación estaba teniendo este cuadro de compromiso neurológico. Sin embargo, le comenzamos a interrogar y sucedía que la mamá le había untado en la espalda toda una latita de este alcanfor y cuando se hizo un análisis sanguíneo estaba intoxicada por alcanfor y por eso tenía estos síntomas, ¿no? Entonces, hay que evitar esto porque la verdad no se ha demostrado que haya un beneficio y sí hay un riesgo. Pero mucha gente sí se siente, tanto pequeños como adultos, a los pequeños detestan que les hagan eso, pero las mamás piensan que sí lo hacen, incluso te ponen papel periódico para que te dé cierto calor y sudes y te quites lo malo, supuestamente, ¿no? Entonces eso no es tan... Sí, la verdad que no ha demostrado que eso sea efectivo para como que muy casero. Síntomas. Sí, hay muchas cosas que se cree que son efectivas, pero cuando se investiga y se hacen estudios serios de caso control, ¿no? Se ve que no hay ningún beneficio. ¿Y cuál es ese componente tóxico que tú mencionas? El alcanfor. A la piel? Ah, eso. O sea, al absorberlo por piel puede llegar a la vía sanguínea si la dosis es muy alta, como en este caso que le había untado toda la espalda prácticamente. Claro, ¿no? se pone en la espalda o en el pecho. Y en el caso cuando sí no podemos respirar y lo colocamos en la nariz, ¿habría algún problema o va a depender? Como te digo, no es que haya demostrado que sea efectivo, ¿no? Sí, es una creencia más que... Sé que tienes algo que anunciar para invitar a toda la gente a que participe de un tema que tiene que ver con lo que estamos desarrollando, por favor. Sí, bueno, en la Clínica San Felipe se están haciendo charlas acerca de temas de salud en diferentes aspectos de pediatría. Y el sábado 22 de agosto, en la mañana, a las 10 de la mañana, bueno, me han invitado a hablar del tema de enfermedades respiratorias en los niños. Y esto va dirigido a padres, a pacientes, a público en general. El ingreso es libre, simplemente hay que inscribirse y bueno, yo creo que más que una charla va a ser un diálogo que es súper interesante porque los papás ahí van a poder absolver de repente algunas dudas de temas que les preocupan y deben de llamar al teléfono 219-0000, que es el teléfono de la clínica, para pedir más información y para poder inscribirse. 219-0000. ¿Qué tengo que decir para poder ser parte de esta charla? Que quiere inscribirse en la charla de enfermedades respiratorias en niños del sábado 22 de agosto. ¿Nombre? Yo voy a ser la ponente de la charla. Perfecto, Lucrecia Monsante, entonces si están interesados el 22 de agosto, El 22 ¿verdad? de agosto a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Lucrecia, por todos los consejos. A ustedes, muchas gracias.